Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien porque hoy tenemos un tema que a todos nos encanta. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo del amor, el drama y por supuesto, el glamour turco. Y es que vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de las estrellas más brillantes de la televisión turca, y del secreto detrás de su apasionado romance y sus nuevos proyectos. Si son nuevos por aquí, muchas gracias por estar. Y si ya son parte de la familia, muchas gracias por regresar. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Tenemos muchísimos temas interesantes que explorar y no querrán perdérselos. Así que, como les decía, hoy nos adentramos en el universo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Estos dos bombones turcos no solo nos robaron el corazón en la pantalla con su química explosiva, sino que también nos conquistaron con su historia de amor en la vida real. Y por si fuera poco, ahora están de vuelta con nuevos proyectos que prometen ser un éxito rotundo. Así que prepárense porque les voy a contar todo lo que necesitan saber sobre esta pareja, su relación, la serie que los catapultó a la fama, y los detalles de sus nuevos proyectos individuales. Empecemos por el principio. ¿Quiénes son Hande Erçel y Kerem Bürsin? Bueno, Hande Erçel es una actriz y modelo turca que saltó a la fama gracias a su belleza y talento innatos. Nacida en Bandırma, Turquía, el 24 de noviembre de 1993, Hande desde muy joven mostró inclinación por las artes. Con una mezcla de dulzura y determinación, Hande ha sabido cautivar a las audiencias con su naturalidad y versatilidad. Ha protagonizado numerosas series exitosas, pero probablemente la recuerden por su papel icónico en Love is in the Air o Senkalkapm, donde interpretó a la inolvidable Eda YLDZ. Además de su éxito en la actuación, Hande también ha destacado como modelo, trabajando para marcas de renombre y consolidándose como un ícono de la moda en Turquía. Su presencia en eventos y alfombras rojas siempre es esperada, y su estilo personal ha inspirado a miles de personas. Kerem Bürsin, por su parte, es un actor y productor turco con una trayectoria impresionante. Nacido en Estambul, Turquía, el 4 de junio de 1987, Kerem creció entre diferentes culturas, ya que vivió en varios países durante su infancia, incluyendo Estados Unidos, donde estudió actuación en el Emerson College de Boston. Esta experiencia internacional le ha proporcionado una perspectiva única y le ha permitido dominar tanto el idioma turco como el inglés, lo que le ha abierto puertas en el mercado internacional. También ha participado en muchas series, pero su interpretación en Love is in the Air lo catapultó a la fama internacional, interpretando al carismático Serkan Bolat. Su trabajo en Hollywood también es destacable, demostrando su ambición y dedicación a la actuación. Kerem no solo es un actor talentoso, sino también un productor apasionado, involucrado en proyectos que reflejan su visión creativa y su compromiso con la calidad. La chispa entre Hande y Kerem saltó precisamente en el set de Love is in the Air. La serie, que cuenta la historia de dos jóvenes que fingen un romance para obtener beneficios, se convirtió en un fenómeno mundial. La trama, llena de giros inesperados, comedia romántica y drama, enganchó a audiencias de todo el mundo, quienes se enamoraron de la historia de amor de Eda y Serkan. Y la química entre Hande y Kerem, ay, Dios mío, era innegable. En la pantalla interpretaban a Eda y Serkan, y su amor era tan intenso que los fans, como nosotros, nos preguntábamos si esa magia traspasaría la ficción. Y claro que sí. La serie, que combinaba a la perfección elementos de comedia romántica con un toque de drama, se convirtió en un éxito instantáneo, liderando las listas de audiencia en Turquía y conquistando a públicos de todas partes del mundo. La historia de Eda y Serkan, con sus idas y venidas, sus malentendidos, y su amor innegable, resonó con los espectadores, quienes se identificaron con los personajes y se involucraron emocionalmente en su historia. El éxito de Love is in the Air no solo impulsó las carreras de Hande y Kerem, sino que también abrió las puertas a la televisión turca en el mercado internacional. Al principio mantuvieron su relación en secreto, protegiendo su intimidad y dejando que la magia de su romance se desarrollara de manera natural. Pero los rumores eran cada vez más fuertes. Los paparazzis los acechaban, buscando cualquier indicio de su romance. Y finalmente las fotos, los vídeos y los gestos reveladores confirmaron lo que todos sospechábamos: estaban enamorados. Los medios de comunicación y los fans comenzaron a seguir de cerca cada uno de sus movimientos, analizando cada publicación en redes sociales, cada encuentro y cada gesto. Su relación se volvió pública, y los fans enloquecieron. Era como si la historia de amor de Eda y Serkan S.
estuviera replicando en la vida real. Los veíamos juntos en las redes sociales, compartiendo fotos, vídeos, mensajes llenos de cariño y complicidad. Eran la pareja perfecta, la pareja soñada, y el mundo entero se enamoró de ellos. Las muestras de apoyo y cariño hacia la pareja se multiplicaron, convirtiendo a Hande y Kerem en el centro de atención de la prensa del corazón y en los ídolos de millones de seguidores. Durante su noviazgo, Hande y Kerem se mostraron muy unidos, apoyándose mutuamente en sus proyectos profesionales y compartiendo momentos especiales. Viajaron juntos, explorando diferentes rincones del mundo y creando recuerdos inolvidables. Se dedicaron hermosos mensajes, expresando su amor y admiración en público, y siempre demostraban un gran respeto y admiración el uno por el otro. Nos regalaron imágenes espectaculares, postales de un amor que parecía sacado de una película romántica. Y honestamente era todo tan perfecto que nos daba envidia de la buena. Su relación no solo era admirada por sus fans, sino que también era respetada por sus colegas y compañeros de trabajo, quienes destacaban su profesionalismo y su ética. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son color de rosa. Después de un tiempo comenzaron a circular rumores sobre una posible ruptura. Los medios de comunicación especulaban, los fans se preocupaban, y la incertidumbre se apoderó de todos. Las especulaciones sobre las posibles razones de su separación inundaron las redes sociales y los medios de comunicación, generando un gran debate entre sus seguidores. Finalmente, a mediados de 2022, se confirmó la noticia: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. La noticia fue un shock para muchos. Era como si el cuento de hadas que habíamos estado viviendo llegara a su fin. Los fans quedaron devastados, pero también comprendieron que la vida, como la ficción, tiene sus altibajos. Y aunque la ruptura fue dolorosa, ambos demostraron madurez y respeto mutuo. A pesar de la tristeza que causó la noticia, tanto Hande como Kerem demostraron profesionalismo y respeto hacia el otro, evitando declaraciones polémicas y manteniendo una actitud discreta ante la prensa. ¿Y cuál es el secreto detrás de su amor? Bueno, es difícil decirlo con certeza. Pero creo que parte de la magia residía en la conexión que tenían, en la forma en que se complementaban. Eran dos personas talentosas, hermosas y apasionadas que se encontraron y se enamoraron. La química entre ellos era innegable, y esa conexión especial se reflejaba en la pantalla y en su vida personal. Además, creo que ambos son muy profesionales y comprometidos con su trabajo, y eso, sin duda, les ayudó a mantener su relación mientras trabajaban juntos en un proyecto tan demandante como Love is in the Air. El secreto de su amor también residía en la admiración y el respeto mutuo, dos pilares fundamentales en cualquier relación. Ahora, hablemos de los nuevos proyectos. Aunque Hande y Kerem ya no estén juntos como pareja, la buena noticia es que ambos siguen siendo muy activos en el mundo de la actuación. Y es sorpresa, ahora están trabajando en proyectos por separado que prometen sorprender a sus fans. Hande, por su parte, ha estado involucrada en varios proyectos, incluyendo una serie donde demuestra su versatilidad actoral, asumiendo roles que la alejan de la imagen de la chica ingenua y romántica que conocimos en Love is in the Air. Hande ha demostrado su capacidad de reinventarse, aceptando papeles desafiantes que le permiten explorar diferentes facetas de su talento. Está buscando diversificar su carrera y demostrar su capacidad para interpretar roles más complejos y maduros. Los fans están emocionados de verla en nuevos registros y de presenciar su evolución como actriz. Kerem, como siempre, continúa demostrando su talento y carisma, embarcándose en proyectos ambiciosos que desafían sus límites y lo consolidan como uno de los actores más importantes de Turquía. Sabemos que está enfocado en seguir creciendo profesionalmente y eso es admirable. Kerem ha demostrado su pasión por la actuación, aceptando roles que le permitan explorar su creatividad y desarrollar su talento. Además de su trabajo en Turquía, Kerem ha expresado su interés en expandir su carrera a nivel internacional, explorando oportunidades en Hollywood y otros mercados. La química entre ellos sigue viva, ya que los fanáticos no pueden olvidar la magia que crearon en Love is in the Air. Sigue siendo un tema de conversación constante, y muchos desean verlos juntos en un nuevo proyecto, aunque sea como amigos. La nostalgia por la pareja de Eda y Serkan es comprensible, ya que dejaron una huella imborrable en los corazones de los fans. La esperanza de que vuelvan a trabajar juntos siempre estará presente, y la posibilidad de verlos nuevamente juntos en la pantalla sería un sueño hecho realidad para muchos.
Así que aunque su historia de amor haya llegado a su fin, su legado en la televisión turca y en nuestros corazones es imborrable. Son dos grandes estrellas, dos profesionales talentosos y dos personas que nos regalaron momentos inolvidables. Su impacto en la industria del entretenimiento turco ha sido significativo, y su influencia en la moda y el estilo de vida es innegable. Y ahora, la pregunta del millón, ¿qué podemos esperar de Hande y Kerem en el futuro? Pues muchas cosas emocionantes. Ambos tienen una prometedora carrera por delante, y estoy segura de que nos seguirán sorprendiendo con sus proyectos. La expectativa por sus próximos trabajos es alta, y sus fans están ansiosos por ver qué les depara el futuro. La posibilidad de verlos crecer profesionalmente y explorar nuevos horizontes es algo que emociona a todos sus seguidores. La lección que nos dejan Hande y Kerem es que el amor, como la vida, puede ser impredecible. Pero también nos demuestran que el respeto, la admiración y el apoyo mutuo son fundamentales, tanto en una relación como en cualquier aspecto de la vida. Han demostrado que es posible mantener una relación de manera respetuosa y madura, incluso después de una ruptura. Su ejemplo inspira a sus fans a valorar la importancia del respeto, la comunicación y el apoyo mutuo en cualquier tipo de relación. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos recorrido juntos su historia de amor, sus éxitos profesionales y sus proyectos futuros. Espero que este vídeo haya sido un viaje emocionante y que hayan disfrutado de la información y los detalles que les he brindado. Recuerden que este es un canal donde compartimos nuestra pasión por las series turcas, los dramas, el romance y, por supuesto, los chismes de celebridades. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Les gustó la pareja Hande y Kerem? ¿Cuál es su serie turca favorita? ¿Qué otros temas les gustaría que abordáramos en el canal? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Compartan sus opiniones, sus preguntas y sus sugerencias. Su interacción es muy importante para mí, y me ayuda a crear contenido que les guste. Y no se olviden de dejar un like si les gustó el vídeo, de compartirlo con sus amigos y, por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. La suscripción al canal es gratuita y les permitirá estar al tanto de todas las novedades. Activar la campanita les garantizará que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Chao.